¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, tuve la bendición de poder compartir ayer el picnic, una vez más en ese hermoso lugar, y bueno, con muchos de ustedes, así que me alegro de verlos de nuevo tan pronto. Romanos capítulo 2 es la lectura que vamos a ver hoy, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Tiene algunas verdades de la palabra de Dios que aplican a la vida de todo ser humano, hombre y mujer. Y qué bueno es en la palabra de Dios poder entender y que algunos conceptos en nosotros puedan esclarecer. Vamos a darle lectura continua desde el versículo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 2 de Romanos. Yo lo voy a leer con una entonación que es adrede, ¿sí? Como para que podamos entender también algunas cosas. Pero tiene mucha riqueza el pasaje y por eso quería compartirlo en esta mañana. Les ruego me acompañen brevemente en oración. Padre nuestro, Señor, queremos en esta mañana abrir tu libro. Señor, queremos que sea un mensaje fácil de entender, Señor, directo, con palabras que podamos entender, con situaciones que podamos imaginar, poner en mente, y te pedimos que nos puedas hablar por tu palabra, me des palabra, los ejemplos sean claros, Señor, y poniendo estas cosas en mente, realmente tu palabra llegue a nuestro corazón. Señor, para gloria de tu nombre, y hagas una obra espiritual entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo en su carta, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Realmente, si usted leyó conmigo, quizá le pareció muy difícil. El desafío es que dentro de unos minutos le parezca fácil. Vamos a poner un poco del contexto de este escrito. El apóstol Pablo le habla a una iglesia que estaba iniciando bajo un nuevo tiempo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios son los judíos. Él tiene un trato con ellos muy especial. Desde los primeros judíos hasta todas las generaciones que pasaron allegadas hasta ese momento. Dios había tenido un trato con ellos único, como nunca. Ellos eran el pueblo de Dios, de hecho son el pueblo escogido de Dios. Dios se había revelado a ellos por Moisés, empezando por Abraham, con tantas personas tan importantes en el pueblo de Dios, y Dios hablaba a su pueblo. Muchos de los judíos que estaban en ese momento tenían tradición, habían sido criados, habían sido instruidos sabiendo que existía un Dios, sabiendo que estaba la ley, habían ido a la sinagoga. Culturalmente muchas cosas no se deslizaban de una conducta esperable, ordenada. Sin embargo, el evangelio no era solamente para ellos, sino que Dios abrió puerta para que se empiece a hablar de Dios a los no judíos también,
muchos de ellos eran griegos, a quienes llamamos gentiles. Entonces, la iglesia de Dios en este momento, distinto a lo que había sido siempre, estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles que coexistían y que convivían, ¿sí?, dentro de un mismo grupo. La palabra de Dios se les revelaba y la palabra que Pablo les trae les habla acerca de que el hombre y la mujer son pecadores. El hombre y la mujer son pecadores. Y cuando empieza su discurso en el capítulo anterior a este, le dice, el pecado está delante del hombre y de la mujer, porque la verdad de Dios es evidente a nosotros desde la creación. Cualquiera mira toda la gama de las distintas hojas de los árboles creadas con tanta belleza y con tanta variedad, y es innegable la presencia de una mente y de un creador que hizo todo tan precioso. La anatomía humana, la regeneración, cuando nosotros tenemos una lastimadura, cómo el cuerpo se regenera, todo le es visible y es evidente al hombre y la mujer, por lo cual no pueden decir que no hay un Dios. Sin embargo, no reconocieron a Dios como a Dios ni le dieron gracias, sino que ellos se sumergieron en sus propios razonamientos y cambiaron la verdad de Dios por distintas cosas, como el mundo hace cuando niega a Dios. Estas cosas quizás no se aplicaban tanto a los judíos, porque los judíos sí creían que había un Dios, desde siempre. Estas cosas se aplicaban mucho a los gentiles, a estos griegos, que quizás esas tradiciones no la tenían. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas de las cosas eran primeros pasos, cosas que se habían escuchado por primera vez y que los judíos ya las sabían. Distintas cosas de inmoralidad y de familias por acá y por allá, los judíos no las habían pasado. ¿Por qué? Por su formación, lo que les habían enseñado sus padres. Pero al contrario de beneficiarlos, se había hecho en el corazón de los judíos un corazón que decía, la palabra de Dios y la enseñanza del pecado y todo es para ellos y no es para nosotros. Entonces la palabra de Dios viene a través de Pablo con un mensaje correctivo para los judíos, diciendo, no piensen que los pecadores son los demás. No piensen que los pecadores son los demás, sino que los hombres y las mujeres todos somos pecadores. Vamos con un ejemplo claro. Imaginemos que acá hay dos sillas. En una silla viene una persona con adicciones, viene una persona bastante dañado su cuerpo, limitado, su ropa rota, con restricciones para ver a su familia, quizá con olor, mal vestido. Y diríamos, ¿él es un pecador? ¿Qué diríamos? Que sí, que es un pecador. Y viene una persona también, hija de cristianos, de siempre, viene a la iglesia, sabe todas las canciones, convive, sabe el nombre de la gente, se sienta en esa silla. ¿Es un pecador? Es un pecador. Pero algunos tardaron en contestar. ¿Por qué? Porque no lo parece. Y a veces ese no lo parece se puede alojar en nuestro corazón y pensar que el otro es el pecador y yo no. Y eso es lo que le pasaba a los judíos. Los judíos pensaban que los pecadores eran los demás y que ellos no. Y viene la palabra de Dios corrigiendo algunas cosas. Les pido que me acompañen en el versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Quién serían esas personas? Dice, quien sea que fueres tú que juzgas. ¿Quién serían los que estaban juzgando? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. Tienen todos los números, ¿no? De acá hasta el Carrefour hay una fila y los judíos tienen todos los números de ser los que tenían esa actitud. Tú que juzgas eres inexcusable, no tenés excusa. Tú que juzgas. Hermano, vamos a hacer una aclaración en cuanto a la traducción de la palabra juzgar. El espiritual juzga todas las cosas. Hay cosas que delante de la palabra de Dios están bien y hay cosas que están mal. Nosotros debemos juzgar las cosas. Pero hay otra traducción de la palabra juzgar, que es ponerse en el lugar del juez para ejecutar condenas, para condenar, para decir, esto estuvo mal y la persona merece tal. Ustedes que juzgan son inexcusables, dice la palabra de Dios,
quien sea que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que te pones en el lugar de juez, tú que juzgas, haces lo mismo. La primera realidad que no sabían estos judíos, y quizás sea nueva para algunos en esta mañana, es que el hombre y la mujer todos somos capaces de hacer los mismos pecados. Todos los hombres y las mujeres somos hábiles de hacer los mismos pecados. El correr de los años en la casa de Dios y en la vida cristiana nos evidencia que decir, mira yo el pecado que estoy haciendo, yo nunca pensé en mi vida que iba a hacer este pecado, nunca creí que iba a hacerlo. Sin embargo, el pasar de los años y las distintas situaciones y distintas debilidades nos pueden llevar a esos pecados. Quizá también en el lugar donde nosotros nacimos y la enseñanza que nos dieron y cómo nos hablaron a nuestro corazón y a nuestra mente haga que haya pecados que sean más lejanos, que no nos veamos tan capaces de hacerlo. Pero si en vez de nacer en la casa donde nacimos, nosotros hubiésemos nacido en otro contexto, quizás esas cosas que vemos difíciles de hacer, las haríamos. Quizá pensaríamos de otra manera en muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos pecadores y el mal está en nosotros. Dice el apóstol Pablo en su escrito, esto encuentro, que el mal que no quiero hacer, esto hago, y hay una ley en mis miembros para que no haga lo que yo quiero, porque el corazón del hombre está de continuo dado al pecado y al mal. Todos somos capaces y hábiles de hacer los mismos pecados. Quizá en otro contexto, quizá en otro momento de la vida, hermano, pero es fundamental saberlo. Es fundamental saberlo. ¿Y por qué no tenemos que juzgar? Porque nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo y nos gustaría que no tengan paciencia, que nos tengan misericordia, que no sean tan duros con nosotros. O a veces nosotros podríamos rasgarnos las vestiduras por el pecado de otro, pero después cuando lo hace nuestro familiar o amigo, quisiéramos que tengan misericordia. Entonces, lo número uno que el apóstol Pablo le dice, ustedes, queridos judíos, no se pongan en el lugar de jueces juzgando distintos pecados, porque en lo que ustedes condenan a otro, se condenan a sí mismos, porque ustedes son capaces de hacer los mismos pecados. La consideración número uno es esta, hermanos, ¿sabemos en esta mañana que nosotros somos capaces de hacer los mismos pecados que cualquier otro? Siempre mi papá me hace un chiste y me dice, mirá si la cigüeña en vez de dejarte acá te dejaba a 2 cuadras, me dice, en otra casa a 2 cuadras, sería distinto. Es una broma que siempre hacemos, pero en el lugar donde nos nacimos nos enseñaron distintas cosas que hacen que hoy actuemos de una manera, pero podríamos actuar totalmente de cualquier otra. Número 2, dice la palabra de Dios, versículo 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios nos dio su palabra y nos manifiesta las cosas que Él aprueba y las cosas que son pecado. Dios, en su gracia, quiere que todos vengan al arrepentimiento, todos sean salvos, todos cambien su camino, que el impío deje su camino y el hombre inicuo su pensamiento y que se vuelva a Jehová, el cual será abundante para perdonarle. Ahora, también hay un día donde Dios juzgará la maldad. Hay un día donde Dios juzgará la maldad. No es que Dios viene recontra enojado y un día no aguanta más. No. Pero hay un día justo donde Dios juzgará la maldad. Habiéndole dado al hombre y a la mujer tantas oportunidades de conocer la verdad de Dios y tantas oportunidades de arrepentirse, va a haber un día donde Dios va a juzgar la maldad. Y dice la palabra de Dios que el justo juicio de Dios es según verdad. ¿Qué es lo que pasa con estos judíos? Muchas veces las apariencias pueden hacer que los hombres y las mujeres nos condenen o nos traten un poco mejor. Sin embargo, la verdad del pecado está en el corazón. Yo puedo venir con muchas evidencias físicas de haber malgastado mi vida y haber decidido mal, o puedo venir de punta en blanco y sin embargo el pecado está en mi corazón y yo no lo sé. Quizá usted me trata bien porque no conoce mi pecado. Ahora, el juicio de Dios es según verdad. Ahí no hay apariencias, no hay forma de maquillar las cosas. A veces en cosas que hacemos mal también compensamos con algunas otras y la gente nos trata un poco mejor.
Como cuando vamos delante de un juez y nos tiene que dar una pena y nosotros vamos y hablamos y nos la achican porque tuvimos tal actitud. Y hay gente que no lo puede hacer. El justo juicio de Dios será según verdad. Él no dará por inocente al culpable. Eso no se puede cambiar. Tenemos que saber que también hay una realidad en nuestra sociedad. Está lo que la palabra de Dios aprueba y lo que la palabra de Dios condena. Sin embargo, en la sociedad hay una moral. Sígame, hay una moral. Está mal, y fíjese cómo nos hablan en la sociedad. Vuelvo del trabajo y veo carteles de veganismo. Los animales los crían, los hacen nacer para morir, qué mal está comer animales. Te ponen esos pósters, no comes una hamburguesa nunca más en tu vida. Distintas cosas que el hombre construye sobre la moral. Sin embargo, está de acuerdo con el aborto. Hasta varios meses de avanzada la gestación. No lo puedo ni decir. Pero hay una moral. Hay cosas que en la sociedad están aprobadas y recompensadas y hay cosas que en la sociedad están condenadas. Que un hombre deje a su mujer y se vaya con otra persona no está tan mal visto porque es lo que ama, lo que siente. Sin embargo, si esa persona está en una relación y no le dice nada a la mujer en la misma relación, está mal. Hay cosas que la sociedad dice que están bien y cosas que la sociedad dicen que están mal. Quizá a nivel sociedad la conducta de muchas personas es recompensada y sin embargo es una mala conducta. Hay cosas que el hombre hace que le parece que están bien, la gente no le condena. Sin embargo, Dios sí le condena. Y el juicio de Dios es según verdad. No es desmedido, no será reducido, será justo. Y lo que estos judíos número 2 tenían que saber es que no hay favoritismos, no hay manera de achicar las cosas, no hay sonrisas, no hay... El justo juicio de Dios es según verdad y la verdad del pecado está en el corazón. Número 1 dijimos, somos capaces de hacer los mismos pecados. Número 2, el justo juicio de Dios será según verdad. Dice número 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tal cosa y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Saben qué? También a veces hay un refugio de las personas que decir, pero vos me hablás de la palabra de Dios y que esto está mal, pero mira, yo lo hago y no me pasa nada. ¿Cuánto tiempo hace que yo lo hago y no me pasa nada? Vos me decís a mí que no me meta en esta relación, pero mira, yo estoy en esta relación y no me pasa nada. Hay algo que no tenemos que ignorar. Es que Dios, en las riquezas, como si tuviera tesoros, como si tuviera palacios de bondad, dice que estira su misericordia a través del tiempo con el mismo ánimo y la extiende y la sigue extendiendo para que durante ese tiempo tengas una oportunidad de arrepentirte. Mirá si esa bondad vos la ves como diciendo, mira, a mí no me pasa nada de mi pecado, sigo haciéndolo. No, esa benignidad y esa bondad de Dios es para que le des gracias a Dios, para que reconozcas tu pecado y decir, Señor, gracias porque por tu bondad hasta ahora no me pasó nada, pero hoy quiero arrepentirme porque tampoco quiero que me pase. Y su benignidad y su bondad y su paciencia nos deben guiar al arrepentimiento. Este judío ignoraba que estaba condenado, que la ley le condenaba y pensaba que porque hasta ahora no le había pasado nada, estaba todo bien. Sin embargo, no es el plan de la bondad de Dios. El plan de la bondad de Dios es que el hombre tenga la oportunidad de arrepentirse sin que el diablo le hurte, ni le robe, ni le destruya. Pero el judío ignoraba que la ley le condenaba y pensaba que esta bondad era síntoma positivo de su vida. Hay también otra posibilidad, que es que la gente se ensoberbece en medio de argumentos. Y por más que la palabra de Dios dice algo, ellos quieren argumentar contra Dios. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿no? Y empiezan a
lo que es el sesgo, ¿no? Llenarse de personas que le dicen lo que quieren escuchar y todas opinan lo mismo. Pero es la primera parte del autoengaño, es un veneno, es un veneno. Querer decirnos entre nosotros que nuestra vida está bien a espaldas de Dios. No, yo no estoy de acuerdo con Dios. No, para mí el amor es amor en todas sus formas. Yo no estoy de acuerdo con Dios, mi cuerpo es mi decisión, yo no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, no porque usted esté de acuerdo o deje de estar de acuerdo, la palabra de Dios no le sigue condenando en su pecado. Muchos judíos no querían aceptar lo que Pablo le estaba diciendo. El mensaje es bastante correctivo. Sin embargo, no porque ellos dejen de estar de acuerdo, la palabra les dejaba de condenar. Dijimos, número 1, nosotros somos todos capaces de los mismos pecados. Número 2, dijimos que va a haber un justo juicio de Dios del cual no podemos escapar. Número 3, porque no te haya pasado ahora nada, ni te esté pasando nada, no es síntoma de que tu vida esté bien si tu conducta es opuesta a la palabra de Dios. Va a haber un día donde Dios va a juzgar la maldad. De ese día no se puede escapar. Y tampoco te garantizo que en tu vida no te pase nada, porque hasta ahora no te haya pasado. El tema es que hay consecuencias que son irrecuperables. Hay cosas de las cuales no se puede volver atrás. El Señor quiere que vuelvas atrás sin que te pase nada. ¿Entendés la bondad de Dios? ¿La entendés? Valorala en esta mañana, valorala. El Señor quiere que no pierdas, pero a veces vas tan lejos que después no se puede perder. El Señor te va a perdonar, pero sos como Sansón, ya le sacaron los ojos. Ya te sacaron la capacidad de tener la misma decisión, ya no la tenés más. Por eso tenés que correr a Cristo. Tenés que correr a Cristo. Y terminamos con los últimos versículos de esta palabra que nos hace tanto bien. Dios es justo y Dios no hace acepción de personas. Quiere decir, no es que acepta una persona y la otra no, según favoritismos, no. Para todos es igual, para el judío y también para el gentil. Dice la palabra de Dios, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por esa actitud de soberbia, de querer discutir, atesoras para ti mismo como si la pusieras en un cofre. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren bien, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, que quieren contender con Dios, que quieren pelear con Dios, que quieren discutir y argumentar contra Dios. Sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Queridos judíos, Dios va a actuar mirando el corazón, mirando el arrepentimiento, mirando la sumisión, mirando el deseo de honrarle, el deseo de arrepentimiento, el deseo de santidad. Tanto para ustedes como para los gentiles no hay diferencias. Y termina diciendo el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los judíos decían, ¿saben por qué esto no aplica para nosotros? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros conocemos la ley desde hace tiempo. Sin embargo, Dios a través de Pablo les escribe y le dice, miren que no porque tengan la ley ya son sus obras agradables a Dios. Porque ustedes la ley la pueden oír, la pueden conocer, pero si no la hacen, no les sirve de nada. No les sirve de nada. La vida eterna y el perdón de Dios es para los que vienen con un corazón quebrantado, vengan de donde vengan, sean hijos del que sean hijo, hayan estado más en la iglesia o menos en la iglesia. La vida eterna y el perdón es para el que viene arrepentido. Y vos decís, pero yo vine siempre a la iglesia, pero yo me sé todas las canciones. Sos igual de pecador que el otro y necesitas exactamente lo mismo. Y hay algo
muy importante. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, por naturaleza, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿su qué? ¿Lo leen? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Lo último que les dice, por lo menos en este párrafo, es: ustedes conocen la ley, pero la ley, en vez de aprovecharles, les está haciendo un tropiezo. No porque tengan la ley serán perdonados ni salvos, porque no es el que la tiene ni el que la oye, es el que la hace. Y es más, en el día del justo juicio de Dios va a ser una responsabilidad para el que conoció la ley y no la hizo, y otra responsabilidad para el que no la hizo porque no la conocía. Es distinto. El que la conoció y no la hizo fue porque no quiso. El que la conoció y la entendió y no la hizo fue porque no quiso. Y el justo juicio de Dios es según verdad. No hay excusas ni justificaciones. Y otra para el que no la conoció. Porque fíjense que Dios no es de todos la fe. La fe le resplandeció a algunas personas y a otras le esperamos que le resplandezca pronto. Sin embargo, Dios a todos nos dio conciencia. Y la gente no cristiana muchas veces, por lo que su conciencia la acusa, hace o deja de hacer muchísimas cosas. Como una ley de Dios escrita en sus corazones, es más coherente con lo que cree y con lo que piensa que muchos de nosotros que tenemos la ley, la conocemos y elegimos desobedecerla. Por lo cual, por haberla conocido y por tener este privilegio, en el día del justo juicio de Dios, para el que la conoció será una responsabilidad y para el que no la conoció será otra. Es una bendición conocer la palabra de Dios. Pero no por conocerla seremos salvos. Seremos salvos por venir arrepentidos, por venir valorando conocer la palabra de Dios, por venir valorando haber estado en la iglesia, en los picnic, por haber valorado que haya pasado el micro, que nos hayan tocado la puerta, por haber valorado la bondad de Dios, que hasta ahora no nos pasó nada, por haber valorado conocer que Cristo es el camino para la redención del hombre y decir: Señor, gracias. Señor, yo lo valoro. Señor, estoy arrepentido de mi pecado y encuentro que no encontraré en nadie más salvación, solo la encontraré en Cristo. Y con esa confesión es que el Señor nos perdonará. Y con esa omisión es que la ley que nos debería salvar nos está condenando y apuntando como los únicos responsables. Este mensaje es para los judíos. Yo estoy seguro que los judíos lo entendieron. Yo creo que fue claro, porque era directo a su realidad. Pero en esta mañana usted entiende que ninguno de nosotros puede escapar de ser pecador, que ninguno de nosotros se puede rasgar las vestiduras y condenar a otro porque somos capaces de lo mismo. Ninguno de nosotros puede maquillar la verdad porque el justo juicio de Dios será igual para usted y para mí. Que aunque nos enojemos no escaparemos de la condenación. Que aunque nosotros pensamos que nuestra vida está bendecida porque hasta ahora no pasó nada, no escapará de nuestro pecado. Y nosotros tenemos una responsabilidad más grande porque le hemos oído en esta mañana. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted piensa de la vida con Dios? ¿Qué es lo que usted piensa de su camino? ¿Qué es lo que usted piensa? Yo no sé cómo terminará su vida, pero en el justo juicio de Dios, cuando Dios vea mi vida, va a ver a Jesucristo intercediendo y muriendo por mis pecados, va a ver su sangre aplicada a mi vida y va a ver que cuando yo lo pude meditar, me arrepentí de mi camino, dejando este mundo. Porque este mundo nada puede darme, corriendo a Cristo, perdiendo mi vida para ganarla de Él. ¿Es la experiencia en esta mañana? Esta reunión va a terminar, pero la verdad va a seguir siendo la verdad.
cuando usted se vaya para su casa, la verdad va a seguir siendo verdad. Y todo el tiempo que usted dé espalda a Dios, será responsable, más que los que no conocieron. Considera a Cristo. Para los judíos, para los griegos, para los de aquella época, para nosotros, Dios nos ha mirado con nuestro pecado y nos ha amado. Ha dado a Jesucristo para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le ruego en el nombre de Cristo, no se vaya al infierno. Le ruego en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Le ruego en el nombre de Cristo, de abandone su camino. Le ruego en el nombre de Cristo, vuelva a sentir, vuelva a vivir espiritualmente. Deje de estar cauterizado, deje de estar ciego, deje de estar ajeno. Viva para Cristo. Viva para Cristo. Este es el mensaje para nosotros. Es el mensaje para nuestras familias, nuestros familiares que se pierden. Con razonamientos, con argumentos. Es el mensaje para ellos, pero tiene que empezar por nosotros. Y siendo por nosotros, que nosotros seamos una herramienta para que otros también crean. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias a Dios por la palabra que hemos compartido juntos en esta mañana. Bien decía nuestro hermano, la verdad siempre será la verdad. Podremos disfrazarla, podremos ignorarla, pero no dejará por eso de ser verdad. Y acá hay dos grandes verdades que hemos proclamado a través de nuestro hermano. Uno es la verdad del pecado. El pecado es verdad. Por más que se lo disfrace, por más que se lo ignore, por más que se le sea indiferente, es una gran verdad que no va a dejar de ser. Y hay que asumirla si queremos que las cosas cambien de verdad. Y la otra gran verdad es la verdad del amor de Dios. Algo que tampoco ha de pasar. Podrá ser ignorado, podremos ser indiferentes, podremos negar que Dios existe, etc., pero eso no quita esta gran verdad. Dios está presente, Dios nos ama y Dios nos quiere librar de la miseria del pecado. Este es el gran mensaje que hemos compartido en el día de hoy y es decisión nuestra poder hacer propicias estas verdades en nuestra experiencia personal. Así que gracias damos a Dios por la palabra. Si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que no quedó claro, por favor no te vayas en esta mañana sin quedarte con estas dudas. Queremos todos que conozcas la verdad, que conozcas a Dios, que te libres del pecado y que tengas paz, perdón y vida eterna por la obra perfecta de Jesucristo. Este es el objetivo de la reunión en esta mañana. Así que no te vayas si tenés dudas, si algo no te cerró, por favor, tenemos tiempo para poder hablar y compartir y aclarar las dudas que pudieran existir. Gracias, Padre, por habernos ayudado a meditar juntos en tu palabra y poder meditar en la verdad de Dios, que no dejará de ser verdad porque nosotros sintamos otra cosa o nos parezca otra cosa. El mayor beneficio para la vida es cuando consideramos la verdad de Dios. Deseamos que en esta mañana, Padre, muchos de los presentes podamos entender la verdad del pecado y la verdad de tu amor que puede librarnos de la esclavitud y condenación que el pecado trae aparejado. Oramos a ti, Señor, pedimos que tú bendigas tu palabra, que nos ilumines para que podamos entender y decidir, Padre, conforme a lo que tú nos has hablado hoy. Bendice a la concurrencia, bendice a la iglesia, danos, Padre, una sabia meditación en estos temas que hoy hemos compartido. Y al despedirnos, Padre, acompáñanos, guárdanos de peligro, danos una buena tarde y si no vienes antes, una buena semana por delante. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos, buenos días y que Dios les bendiga.